Y como decíamos al principio, ¿no? El tema económico tiene que ver, por un lado, la inflación. Se han conocido hace algunas horas nada más los datos de la inflación, del precio al consumidor, que ha registrado un alza mensual del 2,8% en el mes de abril de este año. Y claro, lo que acumula ya en el año es una variación del 11,6%. En la comparación interanual, el incremento fue del 47,3%. Este dato del 2,8% ha sido festejado en cierto modo por el gobierno justamente nacional, y estamos en línea, en este caso con Gabriel Camaño. Él es economista, para hablar de este tema y de muchos otros también del dólar, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con lo económico. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto. Bien, bien, Gabriel. Bueno, yo decía, ¿no? Este dato de la inflación del 2,8, en principio es un dato que el gobierno mira, Gabriel, con buenos ojos. Eso es un dato positivo para cómo viene, en teoría, la economía. Ahora, ¿cómo vos, con tu experiencia, Gabriel, visualizás qué es lo que se proyecta hacia adelante? Primero, hacia mayo vamos a hablar, y después qué es lo que pasa hacia fin de año, ¿no? Hacia diciembre, perdón. ¿Cuáles son las perspectivas? Mira, hablando de inflación, en algún momento algunos alentaron expectativas muy negativas para la inflación de mayo. Sí. Lo cierto es que con la unificación, la inflación de abril, lo cierto es que con la unificación cambiaria, lo que habíamos visto era que el tipo de cambio no había subido tan significativamente, sino que más bien se había ido al medio de la banda, y después el gobierno con intervenciones en futuro lo mandó un poco más hacia abajo, Sí. Con lo cual no hubo una variación muy significativa del tipo de cambio respecto de la previa, sobre todo lo que era el tipo de cambio exportador que incluía el blend, y que es el más relevante, por ejemplo, para los alimentos. Entonces, ya no era tan... Ya uno mirando eso ya no esperaba una aceleración de la inflación, porque no había una razón. Ya claro, uno esperaba poco traslado, pero además ya no había... si no subía el tipo de cambio significativamente, no podía haber traslado significativo, y ahí creo que se moderaron casi todas las expectativas de inflación, y ya la mayoría estaba en torno al 3. Bien. Para abril. Después de 2.8, cuando uno mira por qué dio 2.8, ve que la núcleo 2.3 dio 3.2, que da estable respecto de marzo, y que en realidad lo que pasó es que hubo baja en estacionales y y desaceleración fuerte estacionales. Claro, y eso ayudó, ¿no? Desaceleración fuerte regulados, claro, y eso fue lo que terminó haciendo, claro. Porque con la misma núcleo tuviste la baja. Una general más baja, digamos. En los estacionales, por ejemplo, vos en marzo habías tenido una suba de verduras del 25%, tremendo, con la papa, por ejemplo, que había subido mucho, y eso se revirtió parcialmente en abril, digamos. No bajaron al nivel previo, pero bajaron respecto a lo que había sido el promedio de abril. Y algo parecido pasó con otros rubros. Así que yo te diría que a mí el dato me parece positivo, pero no me sorprende. Está en línea con lo que pasó con el tipo de cambio, digamos. Yo creo que el gobierno... primero festejó lo del tipo de cambio, sí. Y después, una vez que vos festejaste eso, lo otro ya era lo esperable, digamos. Y después, para mayo, lo que hizo el gobierno es presionó un poco más el tipo de cambio a la baja, desde futuros, en el arranque del mes, y juntó un par de efectos, nivel de precios, como ser el tema de la baja de los impuestos a los combustibles, baja de aranceles y demás, y está buscando que la inflación de mayo baje más significativamente, digamos. Esto lo hemos visto también el año pasado un par de veces, lo vimos en enero con el impuesto país. Eso le suele dar resultado, esos meses logra bajas significativas de... El tema es que si después se sostienen, digamos. Por ejemplo, en enero nosotros tuvimos una baja significativa de la inflación general y de la núcleo que luego no se sostuvo, lo que no significa que la inflación igual no vaya a la baja, digamos. Ahora, si uno mira un periodo lo suficientemente largo, la tendencia a la baja es innegable. Lo que pasa es que a veces el gobierno con estas cosas le mete volatilidad a la tasa mensual. Claro. Sí, perdón. Ahora, no, yo pensaba, Gabriel, ¿no? Ahora en junio también se prevén algunos aumentos en algunas prepagas, aumentos en el transporte. ¿Eso va a hacer que puede llegar a fluctuar y a subir, en este caso, otra vez? Claro, te digo, cuando el gobierno mete tanta presión en el dato de un mes, eso no siempre lo puede sostener, digamos. Entonces, a veces lo que termina haciendo es que baje mucho un mes y después como que
como que se autoconstruye el rebote. Entonces después el mes que le dio más baja, canta victoria, el mes que da un poco más alta, se la cobran. En realidad hay que mirar un periodo un poco más largo. Cuando uno ve un periodo un poco más largo, dice, sí, la inflación va a la baja. Eso es innegable. También es innegable que en el primer cuatrimestre, sobre todo febrero, marzo y abril, hubo como un estresazo y eso hizo que la inflación núcleo subiera. Y ese estresazo tuvo que ver con el cambio de régimen, un régimen monetario cambiario que venía agotado, que hubo que cambiarlo, mucha incertidumbre, venías usando ancla cambiaria y bueno, cuando se planteó el cambio, las expectativas se recalentaron y la inflación se te recalentó. Ahora, Gabriel, vos, por ejemplo, con respecto, ¿cómo están considerando ustedes o si consideran que es exitosa esta primera salida o primera parte de salida del cepo? Gabriel, ¿cómo lo están viendo ustedes? Yo creo que sí. A ver, nosotros preveíamos algo parecido a lo que pasó en TAS, que es que se estabilice, o sea, que al principio vaya en la mitad de la banda, después había que ver cómo evolucionaban otras cuestiones, incluido lo externo. Pero yo creo que las condiciones estaban dadas hace rato ya para salir del cepo. El gobierno lo alargó, se le complicó y gracias a Dios logró cerrar un buen acuerdo con el fondo, que le permitió encarar esta etapa mejor y no tener que salir desarmado, que hubiera sido malo. Pero yo creo que ese fue positivo. Después están los extremos intensos, digamos. Está el que te dice que se iba a 1.400 y está el que te dice que se iba a 1.000. La realidad siempre termina pasando por el medio, digamos. Y es lo que terminó pasando. El gobierno lo está forzando un poco al tipo de cambio, vía futuro, para que esté un poco más abajo. Mientras eso sea transitorio, no preocupa tanto. Si eso se empieza a hacer muy persistente en el tiempo, sí va a empezar a ser más preocupante. En principio uno podría decir, bueno, están mirando la inflación, no quieren que al principio se mueva mucho y se recaliente la inflación con el cambio de régimen. Si es transitorio, puede ser aceptable, digamos, o más que aceptable, no comprometería tanto la sustentabilidad del proceso. Si se empieza a ser persistente, ya va a empezar a tener otro color. Ahora, Gabriel, el Banco Central debería, en teoría, estar comprando algunos dólares dentro de esta banda, ¿no? Para poder sumar reservas, pero no lo está haciendo pensando, por un lado, lo que dicen los expertos en la inflación, por un lado, por el otro lado, en las elecciones. Ahora, el FMI lo que dice es, esto no está bueno, o sea, no están de acuerdo con esto justamente por este tema, ¿no? Que de concretarse un acceso a la financiación y demás. ¿Vos cómo lo ves esto? ¿Va a tener la Argentina de alguna manera que requerir una presentación de un waiver o perdón, ¿no? Para explicarle un poquito a la gente de qué se trata, Gabriel. A ver, el FMI desembolsó mucho de entrada y medio que ahí se entregó, sinceramente hablando. Cuando vos tenés un programa de 20.000 millones y desembolsás 12 de entrada y después tenés que ir chequeando los cumplimientos y ya estás entregado, digamos. Por eso generalmente lo tradicional en los acuerdos con el fondo es desembolso mucho menos al principio y te voy desembolsando a medida que vas cumpliendo. Entonces, medio que el fondo ahí ya se entregó. La meta de reservas es la que suele preocuparle menos al fondo suelen preocuparle más la meta fiscal, por ejemplo, o la meta monetaria, con lo cual si Argentina cumpliera estas dos, no veo tanto problema que le den un waiver en la meta de reservas, digamos. Siempre hay que acordarse que el fondo tiene su staff técnico, pero al fin del día es un organismo político. Entonces acá claramente hubo una señal política al darle un acuerdo en Argentina con un desembolso inicial tan importante y tan en porcentaje de lo que es el programa total tan elevado, digamos. Entonces, esa es una clara señal política. Yo creo que la meta de junio, de hecho el gobierno ya lo dice explícitamente, no ya ni casi, ya lo dice explícitamente, que no le interesa mucho cumplirla. Ellos priorizan la desinflación porque la ven como su gran activo político. Entonces ellos van a priorizar eso y probablemente estén dispuestos para priorizar eso, están dispuestos a pagar algún costo y ese costo podría ser tranquilamente incumplir la meta de reserva. Ojo, si me preguntás qué sería lo mejor, yo les diría, probablemente sería mejor una desinflación más lenta, pero con una más robusta, más sustentable, con acumulación de reservas. Pero bueno, no es lo que elige el gobierno está mirando también la política, digamos, y probablemente
te diría, bueno, sí, vos no querés correr riesgo por ese lado, pero estás dispuesto a correr riesgo por la política, yo no estoy dispuesto a correr riesgo por la política. Claro, claro. Ahora, Gabriel, hay otro tema central que tiene que ver con, se venía hablando, muchos de los ciudadanos estaban interesados en esto o expectantes a ver qué pasaba con este anuncio, ¿no?, del proceso de remonetización en dólares, pero se suspendió el anuncio. ¿Qué crees que pasó, Gabriel? A ver, no estaba muy en claro qué era lo que iban a anunciar, porque cuando hablaban, de hecho ahora hubo algunos trascendidos como que van a incluir perdón fiscal, con lo cual ya necesitan pasar por el Congreso. Me parece que no lo tenían todavía del todo cocinado y cerrado, y lo que pasó fue eso, cuando empezaron a hacerlo más finito, se dieron cuenta que no estaban en condiciones de anunciarlo todavía. Veremos qué anuncian la semana que viene, supuestamente. Para que haya perdón fiscal, deberían pasar por el Congreso. Si no, va a ser algún procedimiento que no incluya el perdón fiscal y entonces va a tener mucho menos atractivo, digamos, que lo que fue el último blanqueo. Claro. Claro, Gabriel, la verdad ha sido muy claro con todo lo que nos estás contando. Seguramente vamos a estar nuevamente convocándote. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, de nada, un abrazo. Un abrazo grande, Gabriel. Hablábamos con Gabriel Camaño, él es economista, bueno, de todos los temas que tienen que ver con el dólar y con la inflación en esta tarde.